Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Mora Alvarado, soy estudiante de la Remington para Ingeniería de Sistemas. Actualmente estamos haciendo una actividad acerca de un análisis investigativo sobre las amenazas y vulnerabilidades a las cuales están expuestos los usuarios finales. Pero bueno, antes de iniciar, nuestro grupo está conformado por Juan Esteban Alzate Bedoya, Daniel Alejandro Eslava Herrera, José David González Mendoza y quienes habla Jason Mora Alvarado. Bueno, hemos decidido afrontar este análisis, realmente este trabajo investigativo, teniendo en cuenta pues dos factores. El primero es un análisis social, ¿cierto? Algo que se llama ingeniería social. Y es cómo los usuarios se comportan ante las herramientas tipo redes sociales, ¿cierto? Y al tener ese uso, a qué se ven expuestos. Y también la otra parte, ya un poco el tema más técnico, algunas vulnerabilidades sobre algunas aplicaciones y algunas recomendaciones para agudizar un poco esas entre buenas prácticas y esas aplicaciones equivocadas, perdón, erróneas. Bueno, ¿por dónde empezar? Realmente eso es un tema bastante extenso. Las redes sociales están presentes ya desde hace algunos años. eh, de hecho, han evolucionado o algunas han dejado de existir, pero siempre en pro de interconectar la mayor cantidad de usuarios, ¿cierto? A través de diferentes algoritmos como estado civil, como por ejemplo ubicación, no sé, gustos, por ejemplo, en compras, eso es algo muy habitual. Am, pero entonces, también, bueno, parte también del hecho de tú cómo te brindas o cómo te expones hacia ese tipo de plataformas. Realmente los ciberdelincuentes siempre están al acecho en todo tipo. Si tú sales a la calle estás expuesto a que te roben. Si sales con el celular en la mano en el bus, probablemente tres o cuatro personas te estén viendo y estén listas para hurtarte, hurtar tus elementos, perdón. Y así creo que pasa lo mismo en las redes sociales. Hay diferentes tipos de redes sociales con diferentes core de funcionamiento, podemos decirlo de esa manera. Está, por ejemplo, el tema de Twitter, que es una red para compartir pensamientos, ¿cierto? Donde pues hemos visto que se utiliza muy a menudo y en cuanto a temas, por ejemplo, políticos, vemos como esa es la herramienta principal por la cual entre diferentes personas se atacan, ¿cierto? No solamente las personas que se ven involucradas directamente, sino las personas que apoyan a una u otra persona. Entonces, realmente son espacios donde te expones al mundo, eh, donde el mundo sabe cómo eres, cómo actúas, ¿sí? El tema de, por ejemplo, Facebook, que es una de las primeras redes sociales, una red social tipo panel de información, donde tú puedes filtrar información o puedes colocar, por ejemplo, o publicar mejor información acerca de estatus financiero muchas veces, estado civil, ubicación, fotografías familiares o fotografías personales, ¿cierto? Bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que sucede y a lo que nos vemos expuestos los usuarios, digamos, me incluyo, es justamente a lo que las personas o lo que los delincuentes quieran hacer con esa data. Nosotros les estamos dando las herramientas a esos delincuentes para que nos vulneren de una u otra manera, ¿cierto? Y bueno, ya quedamos a la merced de ellos, sinceramente. Am, bueno, como experiencia personal, en alguna ocasión, pues sufrí el robo o la pérdida de algunos documentos personales donde, pues bueno, digamos que en redes sociales se crean grupos de todo tipo. En esta ocasión, pues yo busqué un grupo de documentos perdidos justamente allí y pues bueno, publiqué, pues, estaba en busca de mis documentos. La respuesta no demoró. Realmente tras algunos días me contactaron varias personas diciendo que tenían mis documentos y que yo tenía que enviarles dinero para que ellos me enviaran los documentos. Luego que, bueno, me puse a hacer un poco de investigación con las personas que publicaban allí junto con la publicación que yo había hecho.
eh, pude detectar, por ejemplo, que esa persona que me escribió a mí le había escrito lo mismo a otras personas, entonces ahí inmediatamente me di cuenta que era una modalidad de robo, ¿cierto? Cuando recibimos las llamadas extorsivas, donde nos dicen que algún familiar está en riesgo o que, bueno, algo pasó con algún familiar y nos pasan de pronto a una persona que hace la voz de policía. Bueno, realmente son temas muy organizados pues a los cuales nos vemos expuestos y toda esa información se va recopilando de algo que nosotros mismos les vamos dando a los delincuentes, ¿sí? De ahí la importancia de tener algo de vida, digamos, privada. Y, bueno, sabemos que hay personas que en definitiva no dimensionan, digamos, que estas consecuencias que pueden verse. Digamos que, bueno, en este momento estamos hablando de algo muy normal, algo pues, de nivel bajo, podemos decirlo de esa manera, en sí, bueno, han ocurrido temas más importantes como, bueno, temas de prostitución, tráfico de personas, ¿cierto? Entonces, justamente toda esta ingeniería social que hacen los delincuentes lo hacen a través de las redes sociales. Entonces, pienso que acá hay un tema importante, es un poco debatible, pero las vulnerabilidades y las amenazas y los riesgos sobre todo están ahí siempre presentes. Y creo que nosotros mismos somos los que damos pie para estar allí, ¿no? Quiero apoyarme de pronto en unas consultas que voy a hacer por acá. Bueno, voy a revisar, por ejemplo, am, esta información, por ejemplo. Esta información de BBC News nos muestra un artículo que se publicó el 14 de julio del 2021, ¿sí? Hace algunos meses, donde nos indicaban que una persona robó más de 700 millones de usuarios de LinkedIn solamente por diversión. Y es que, bueno, realmente ese es otro flanco donde de pronto voy a ingresar ahora y es em, el tráfico de información masivamente, ¿sí? Sabemos que las compañías que recopilan la información son los principales objetivos de los ciberdelincuentes, digamos, unas personas son unos delincuentes mucho más avanzados. Se ha sabido, por ejemplo, de ataques de denegación de servicios, se han hablado, por ejemplo, ataques con inteligencia artificial, ¿cierto? Ya eso es lo que estamos viendo hoy en día las vulnerabilidades o las herramientas con las cuales nos podían vulnerar antes ya no son lo que son hoy en día, todo ha evolucionado, ¿cierto? Y pues justamente este tipo de situaciones se presentan mucho con las herramientas. Hemos sabido, por ejemplo, de Sony, con los usuarios de PlayStation, también fueron atacados y fueron sustraídas, bueno, no tengo el dato completo, sé que bueno, hubo una extracción de información importante. En ese caso, pues Sony tuvo que pagar una indemnización a algunos usuarios. En este caso, por ejemplo, el tema de LinkedIn. LinkedIn es una red, como ustedes bien saben, no goza de la mejor popularidad, porque sabemos que pues, es una red social donde tú publicas tu currículum, tu perfil laboral, em, y con base a esa información tú puedes integrar diferentes, digámoslo así, grupos donde pues justamente se va a ver un tema de estudio o de trabajo. Entonces con esto en mente, este usuario, por ejemplo, nos decía que, bueno, borraron o consumieron alguna de esta información. Bueno, realmente este hacker lo hizo por algunos meses. De nombre Tom Liner, acá está especificado el usuario y bueno, y por cuánto vendía, digamos que esa data. Entonces sabemos que hay personas que desarrollan esa habilidad, podemos decirlo de una manera, para atacar este tipo de plataformas. Y es, digamos que otra amenaza a la cual nos encontramos expuestos. Sabemos que cuando tenemos un dispositivo móvil, muchas veces trabajamos con aplicaciones, descargamos aplicaciones, inclusive juegos. Estas aplicaciones, por ejemplo, te dicen o te preguntan si le das permiso para acceder a cámara, a galería, bueno, a contactos.
¿cierto? Y muchas veces por querer abrir la aplicación y empezar a usar, le damos sí a todo, sí a todo, sí a todo. Y justamente esa es otra técnica de recopilación de información. Cuando, cuando los ciberdelincuentes bueno, empiezan a hacer cruces de la data, normalmente, normalmente ellos, pues obviamente no van a situar, digamos que un objetivo puntual sobre tu información personal y este tipo de cosas, aunque sí es importante, y esto lo utilizan más que para hacerte algún daño a ti, lo usan para vender esa información a otro tipo de compañías o otro tipo de actores donde justamente se le da otro tratamiento a esa información, ¿cierto? Pero digamos que lo principal aquí y a lo que más se tiene riesgo es justamente con la información financiera, de la cual pues podemos decir que es lo más crítico que nosotros podemos tener en los teléfonos. Em, Rara vez se ha sabido de algunos casos donde se sustraiga información masivamente y se apunta a un objetivo puntual, a una persona puntual dentro de esa información. ¿Cierto? Pero cuando hay temas de información financiera, sí se tiene un especial cuidado porque son algoritmos especificados para sustraer esta data y ponerla en uso lo antes posible. Se sabe que se venden bases de datos de información financiera donde hay información de números de identificación o DNI de los usuarios, fechas de expedición de las tarjetas, fechas de vencimiento de las tarjetas, códigos de activación y demás información. Entonces creo que, bueno, el uso normal o a lo que estamos expuestos con este tipo de herramientas es bastante grande. Am, las diferentes herramientas que de pronto se pueden utilizar en diferentes dispositivos móviles ahora, casi que cualquier cosa es smart, cualquier cosa que se le pueda poner a una tarjeta de red y una IP es manipulable, ¿cierto? Estamos viendo mucho lo que es el Internet de las cosas, eh, o sea, refrigeradores, estamos viendo calentadores, estamos viendo cafeteras, obviamente los smartwatches, los relojes inteligentes, los teléfonos celulares, las tabletas, los televisores, el asistente de casa, cámaras inteligentes, y me puedo quedar mencionando un montón de cosas. Pero en el evento en el que nosotros empecemos a incurrir en la adquisición y uso de esas herramientas, va a aumentar aún más las vulnerabilidades a las cuales vamos a estar expuestos. Sabemos que eh, en el mapa digital o en el plano digital, nosotros lo que estamos haciendo es justamente mostrándonos al mundo, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos cómo podemos mostrarnos al mundo con seguridad, ¿cierto? Am, y pues, bueno, eso con respecto a este tema de vulnerabilidad de usuario final. Algo muy importante que rescatar es que no digamos que se vea como ataque, como una vulnerabilidad puntual hacia ti, pero las empresas justamente están aprovechando estos algoritmos de búsqueda de información, estos algoritmos de, de geolocalización de los usuarios para apuntar o enfocar temas o temas muy comerciales, enfocados a tus gustos, enfocados a tus necesidades, ¿cierto? Entonces, pues yo lo digo porque, bueno, he podido trabajar con este tema algunas veces y realmente es algo de lo cual eh, se siente como, o sea, se siente como si estuviera siendo, o estuviéramos siendo invasivos de una u otra manera. Y es que, por ejemplo, cuando tú te pones a la red de, no sé, del aeropuerto o te pegas a la red del Juan Valdés, em, normalmente lo que le estamos diciendo en políticas de seguridad es que aceptamos el uso del tráfico de la información. Nadie lee los términos y condiciones de absolutamente nada. Por ende, pues nunca estamos como muy conscientes de los riesgos que asumimos cuando nos conectamos desde nuestros dispositivos móviles a esas redes abiertas. Estamos expuestos, obviamente, a la merced de que ellos pues, puedan trabajar nuestra data como mejor lo prefieran. Entonces, es cuando vemos que nos llega la información, la promoción del Juan Valdés, cuando estás en un supermercado o pues, grande, tipo éxito, por ejemplo, te puedes llegar ofertas del celular si estás parado en la zona de televisores, si te vas, por ejemplo, a la zona de café o, no sé, a la zona de abarrotes, por ejemplo.
Em, Van a empezar a llegar a tu teléfono por geolocalización. Alguna información, por ejemplo, de promociones y demás de estas tiendas. Entonces, creo que esa parte es importante. Esa parte es importante porque eh, siento que, o sea, se manejan esas vulnerabilidades y en el evento en el que no somos conscientes o no permitimos o no necesariamente lo hacemos de manera, ¿cómo explicarlo para que suene claro? Sin nuestro consentimiento, sí, exactamente esa es la palabra que busco, sin nuestro consentimiento se acceden hacia esas herramientas y ahí es cuando el diferente entorno, porque ya estamos hablando de un ecosistema de que eso no lo hace una sola compañía, sino prácticamente donde vamos, están intentando ser invasivos a nuestra data. Entonces es allí donde cobra la importancia de tener em, una B en nuestros dispositivos móviles, pero eso ya va de acuerdo a la recomendación. Riesgos sociales también. Bueno, el más común son el robo de celulares. Sabemos que han inclusive existido casos de personas que los han asesinado por temas de robar un teléfono. Muchas veces las personas no son conscientes de que un teléfono pues no vale una vida, ni 1000 teléfonos valen una vida, pero se aferran a los dispositivos y pues muchas veces terminan en temas, en fatalidades. Entonces creo que en Colombia, por ejemplo, voy a citar este artículo, por ejemplo, del periódico El Tiempo. Este artículo nos indica que en Colombia se roban casi 3.300 celulares al día según los operadores móviles. Esto es una cantidad impresionante de teléfonos. Em, y por ende, las compañías de telefonía celular han adoptado algunas medidas para reducir estas vulnerabilidades sociales. Bueno, enhorabuena por ellos. Donde los teléfonos, pues en em, la gran mayoría, pues nunca se recuperan los teléfonos. Por ende, las personas, en lugar de poner la denuncia, hacer un rastreo de su celular en la medida de lo posible, em, mm, no lo hacen y en cambio es más fácil adquirir un teléfono porque actualmente, pues bueno, el poder adquisitivo para poder tener un teléfono pues no es tan grande. Hay teléfonos de todo tipo de precios, entonces creo que las personas optan por comprar celulares nuevos cada vez que algo así pasa, pero esto lo que hace es entrar a un bucle, perdón, donde siempre van a haber vulnerabilidades y bueno, realmente eso es un tema un poco discutible pero debatible, perdón, pero ese es el riesgo social de los dispositivos. Siempre los delincuentes, en este caso, buscan tomar esa, am, esa información, o perdón, esas vulnerabilidades a las cuales tú estás expuesto. Entonces empiezan a haber patrones de comportamiento, por ejemplo, de tu llegada a tu casa o a tu trabajo, a qué horas toma transporte público, de dónde viene, hacia dónde va, y así se va configurando un patrón que después es explotado. Y eso o sea, la diferencia no es tanta a las vulnerabilidades que se pueden encontrar en la informática. Realmente así es como se vulneran los sistemas robustos. Entonces, em, esto es algo que en definitiva siempre vamos a estar o vamos a estar expuestos los usuarios. Recomendaciones y opciones de mejora. Pues bueno, siempre está el tema de la seguridad. Siento que por mi experiencia puedo decirlo, el eslabón más débil dentro de una organización siempre es el usuario, porque es el usuario es el que va y busca y da clic. Entonces muchas veces ahí nos llega el típico correo electrónico de te ganaste X número de dinero, entonces entra a este link y a través de ese link tú vas a reclamarlo. Entonces las personas muchas veces, pues obviamente de la nada les llega un mensaje así, no son conscientes, entran a ese tipo de links o descargan el phishing o empiezan a hacer transferencia de correo con adjuntos peligrosos. Y así es como las grandes compañías han sido vulneradas.
Las herramientas que hay actualmente en el mercado son respuestas hacia incidentes o eventos que han pasado de este tipo. Por ende, las recomendaciones son siempre tener un software de seguridad tipo antivirus en en tu hogar, en tus dispositivos. Si de pronto en tu casa tienes uno o dos, no sé, el portátil y tu celular, convendría tener un antivirus en cada uno, ¿cierto? Cuando tu casa ya, digamos, tienes más internet, tienes más cosas con internet, las cosas, perdón, ya recomendaría un tema de seguridad perimetral donde a través de firewall de hogares se pudiera controlar el tráfico de la data peligrosa, ¿cierto? Y así, entonces creo que hay dos recomendaciones puntuales que hacer. Trabajar el tema de la seguridad hacia los dispositivos para que no sean vulnerados cuando nosotros no somos conscientes de que están siendo vulnerados, tipo sustracción de información como lo estaba hablando hace un momento, de las herramientas, de las aplicaciones en el caso de los teléfonos. Y por otro lado, forzar el tema de las buenas prácticas que se deben hacer. Actualmente en el mercado hay un sinfín de herramientas donde se hacen test de justamente ingeniería social, desde donde se envían correos simulando ataques de phishing. Tú puedes, digamos que personalizar esos correos electrónicos para que pasen desapercibidos y esas mismas plataformas hacen algoritmos o a través de sus algoritmos, perdón, pueden calcular qué usuarios son los que son más propensos o tienen esas malas prácticas y justamente pueden hacer una capacitación, retroalimentación de cómo mejorar. Sabemos que no todos tenemos acceso a este tipo de soluciones, pero siempre tenemos acceso a herramientas como YouTube, a herramientas como la Internet general, donde nosotros podemos documentarnos de cómo podemos mejorar nuestros hábitos en cuanto al uso del Internet de las cosas. Sin más, entonces espero que este video pues, haya sido de su agrado. Me despido y bueno, espero encontrarnos en un siguiente análisis. Que estén muy bien.